Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen para revisar el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un tema sin duda relevante para la economía y yo diría para el futuro, no solamente la industria de la economía, sino también para el mercado laboral. Para eso hemos invitado a tres personas que desde su punto de vista, desde su experiencia, nos van a ayudar a entenderlo con mayor profundidad. Quiero dar la bienvenida a Gerardo Vázquez, presidente de la Asociación de la Industria Manufacturera de Exportación, INDEX. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Pero además formas parte del equipo, el equipo mexicano que está participando en la renegociación. Así que nos va a ayudar los del famoso cuarto de alrededor del junto. También doy la bienvenida a Remy Martínez, catedrático del TEC de Monterrey. Remy, muchas gracias. Gracias. Y a Joel Espejel, profesor investigador de la Escuela de Economía de la Universidad de Sonora. Gracias, Joel. Muchas gracias, Marco, y un saludo al auditorio. Empezaría contigo. ¿Era necesario ya la modernización de este Tratado de Libre Comercio después de 25 años de existencia? Y en esos 25 pues han cambiado muchas cosas. Hemos pasado del boom de la globalización y el derrumbe de las fronteras a una etapa donde se está cuestionando los resultados de la globalización y hay ciertas tendencias proteccionistas. ¿Ya se venía a venir la necesidad de modernizar el tratado? Bueno, la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN o el NAFTA, fue impulsada por Donald Trump, exacto, no necesariamente por un diseño de política de comercio exterior de los tres países, sino que Donald Trump impulsó debido a un argumento del déficit que tiene Estados Unidos con México. ¿Sí? Entonces, ese fue el argumento que utilizó Donald Trump, tanto en la campaña presidencial el año pasado como este año, diciendo que Estados Unidos está perdiendo con el TELECAN, ha sido el peor error de la historia, así lo declaró muy Donald duro Trump. En sus críticas, así ¿no? es. En su valoración. Y por lo tanto, México, como no tenía previsto lo que es una modernización o negociación de un TELECAN, estaba en la zona de confort. Sí estaba negociando otros tratados, más adelante lo vamos a comentar, pero realmente le cayó como un baldetazo de agua fría. No estaba, digamos, en la agenda del gobierno mexicano. Para nada no lo tenía contemplado. Pese que había votado en las campañas electorales de Estados Unidos, ¿no? Así es, de hecho le metió más ganas el gobierno mexicano a impulsar la modernización o renegociación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México. No tenía contemplado una negociación por acá. Donde sí estuvieron todos los esfuerzos del gobierno mexicano en materia de política de comercio exterior fue en el TPP o el Acuerdo Transpacífico, en el cual pues, hubo negociaciones entre los 12 países con el objetivo de ir puliendo en todas las rondas de negociación pues un buen tratado para los 12 países miembros, pero al entrar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo primero que firma es la salida de Estados Unidos del TPP, entonces deja descobijados a los 11 países. Siempre lo veía como un partido de fútbol, ¿no? Donde estaban 11 jugadores y el árbitro no el árbitro, sino el árbitro, en este caso Estados Unidos, que es el que movía prácticamente las negociaciones del TPP, y en este caso pues se va a Estados Unidos y se quedan los jugadores en la cancha sin saber qué hacer. Entonces, ahí sí no lo tenía previsto, el gobierno mexicano se enfocó en el TPP y en el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, dejó de lado el TELECAN porque venía funcionando a bien o a mal, venía favoreciendo a algunas industrias y pues no estaba prevista porque Donald Trump fue el que lo puso en la agenda internacional, la modernización de este tratado, y pues aquí están las consecuencias que se está llevando a cabo en las últimas rondas, ¿no? Así es. Gerardo, pero desde el punto de vista de la industria, ¿era previsible la necesidad de meterle mano al tratado? ¿Ya había temas? Se estuvo participando, como bien dice nuestro compañero, en el TPP, de tal forma que ese iba a ser el sustituto o la modernización del TLC. El siguiente paso. Así es, ahí se estuvieron plasmando las bases para la modernización del TLC. Cuando se retira Estados Unidos de la mesa de negociación, pues se queda sin modernizar la parte de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos. Pero sí se ha previsto, se han hecho de facto, el tratado ha tenido mejoras, quizá no desde el punto de vista legal, estructural, pero sí operativo. Como bien lo escuchamos, es un tratado de libre comercio de América del Norte.
Esto es entre empresarios, de tal forma que hemos impulsado mucho la modernización de las aduanas, la modernización de los criterios aduanales. Por ejemplo, por un lado, Estados Unidos le interesa que no lleves weapon of mass destruction o armamento de destrucción masiva, mientras que a nosotros lo que nos importa es que lleve una tasa arancelaria específica. Cuando se hace la verificación, pues cada quien tiene su criterio en la aduana. Entonces, se ha tratado de optimizar tiempo, se han hecho esfuerzos en lo operativo, desde la creación del BUSEM, la creación de inspecciones conjuntas, lo que es logística ferroviaria entre los dos países, marítima, etcétera. Entonces sí se ha trabajado operativamente entre empresarios tratando de impulsar la modernización de lo que es el comercio exterior. Pero no estaba previsto, digamos, este cambio tan dramático como aparentemente se está presentando, ¿no? Es correcto, y hasta que lo posicionó como parte de su retórica política para llegar a la presidencia de la República, la administración Trump en Estados Unidos, pues es como se aparece esto. Remy, además se hace en un momento de un contexto muy complejo para los tres países, ¿no? Claro. No solamente Estados Unidos, México, sino también para Canadá, ¿no? Para el mundo entero. El mundo entero. Yo creo que el mundo entero está en un proceso de reacomodo muy importante. Yo creo que hay un tema muy importante en términos del nivel de ingreso de los individuos. Ya ha habido diferentes estudios que hablan de no aumento de los ingresos, pero sí aumento de los volúmenes de comercio. Un poco lo que se está diciendo ahorita del doctor Espejel, se echó, vamos a decir, se dio mucho tiempo de confianza al esquema de libre comercio y había ya indicios desde 2008 que te hablaban de que la población en Estados Unidos no estaba del todo muy segura de los esquemas de libre comercio. Los famosos ganadores y perdedores, efectos, ¿no? Sí, pues nos vamos a la teoría. Se habla que el libre comercio está fundamentada en la movilidad de los factores, tierra, trabajo, capital y habilidades. Entonces, entre ellos el trabajo. Se supondría que un tratado de libre comercio debería de permitir el libre acomodo de los factores, entre ellos la mano de obra, cosa que no sucede, porque sabemos que el tema migratorio es un tema que está vedado del Tratado de Libre Comercio, a diferencia del de la Unión Europea. Que también tiene problemas de migración. Entonces, el Tratado de Libre Comercio creció como un instrumento simple y sencillamente de intercambio comercial y nunca se le anexó nada, a pesar de que sí era necesario. Y aunque hoy en día, en 2017, nos toma por sorpresa, la realidad es que los indicadores ya estaban ahí. Ya había molestia, había estudios, había libros completos escritos, teóricos económicos, que hablaban de que había este problema de desigualdad o que el reflejo de este bonanza comercial que sigue en este momento no necesariamente se trasladaba para el ciudadano. Entonces ahora estamos trabajando un poco contracorriente, pero en efecto, si me estás hablando de Canadá, México y Estados Unidos, me voy a centrar en Estados Unidos. Estamos hablando de Donald Trump. La verdad, la bala de plata de Donald Trump al final del día viene siendo este tema del muro fronterizo y del Tratado de Libre Comercio, porque son los únicos que tienen resonancia. Es un presidente extremadamente débil, sujeto a investigación en este momento, y donde el Congreso republicano no creas que está del todo con él. Entonces, eso nos pone en una situación compleja, pero también en una situación compleja está él en los Estados Unidos. Exacto, ¿no? Estamos hablando sobre el Tratado de Libre Comercio, la renegociación que tiene implicaciones muy serias para el futuro de nuestra economía y también del hemisferio, y tiene que ver con todo este entorno, esta nueva discusión de cómo deberían de distribuirse los beneficios de estos tratados hacia los interiores de los países. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Remy, ahora, el proceso es muy complejo, porque tiene que ver con fases predeterminadas por la propia ley y tiene que ver con diversos participantes y además en un entorno donde tiene que haber mucho cuidado con el uso de la información, ¿no? Claro, de hecho... Y es largo además el proceso. Sí, bueno, quedaron establecidas una vez que se da la notificación al Congreso que empiezan estas negociaciones, se hacen rondas, ya se lleva al menos la primera serie de rondas en cada uno de los países, pero algo pasó ya a partir de la tercera, cuarta ronda, donde Estados Unidos subió, vamos a decir, las solicitudes más allá de lo estipulado dentro del tratado. En efecto, hay miembros tanto del gobierno mexicano que tienen mucha experiencia como miembros de la industria que están en el cuarto de al lado, que bueno, tan delicados son que no necesariamente se les permite
hablar abiertamente de los puntos que se están Eso tratando. a veces no se entiende. Es parte del proceso el que no se difunda lo que se está discutiendo en las mesas, ¿no? Claro, imagínate el nivel de especulación Exacto. que genera en todas las industrias. Ahora bien, se sabe que de alguna otra manera este estire y afloje de declaraciones o de twitters de parte del presidente de Estados Unidos, un día sí y un día no, hablando de que está a punto de cancelarlo, evidentemente nos afecta económicamente. Afecta la posibilidad de mayor inversión, afecta inmediatamente la estimación del dólar y con eso la calidad de vida de nosotros, porque aumentan ciertos precios en esa turbulencia. Yo creo que se prevería también que si Donald Trump lo hace, y ya se ha hablado un poco ya de eso, es que si lo cancela, habría 6 meses largos a que se terminara y habría la posibilidad de que entraran en juego nuevas reglas de la Organización Mundial de Comercio. Eso también es pertinente decirlo, no es que lo cancelo y mañana me salgo, hay también todo un procedimiento para el abandono de estos Hay un tratados, procedimiento, ¿no? Inclusive el Congreso de Estados Unidos ha dicho que no queda muy claro y llegarían en un momento dado a debatirlo, si tiene el derecho el presidente de denunciarlo. Aparentemente sí, pero el Congreso también tiene algo que decir y intereses que defender. Hay muchos empleos. En México sería un golpe durísimo a los empleos, pero en Estados Unidos también y regionalmente, precisamente a estados fronterizos, en donde hay diferentes empleos que dependen directa o indirectamente de estas cadenas de producción. Así es. Gerardo, tú que estás en contacto con los empresarios de los diferentes países, pues como que hay dos visiones diferentes, ¿no? Uno de la industria que tiende más a buscar cómo integrarse, cómo generar capacidades complementarias para hacer más competitiva la zona, que es lo que les interesa, es la oportunidad que ven. Y otra del gobierno principalmente, los gobiernos en general, pero particularmente de Estados Unidos, que trae una agenda pareciera ser más política. ¿Cuál es el estado de ánimo de los empresarios que están en los cuartos de junto renegociando este tratado? Bueno, quisiera partir de la base de que México llegó sólido, llegó con un cuarto de junto, con un cuarto de inteligencia y después se creó un cuarto de comunicaciones, que es el cuarto que permite comunicar las líneas de comunicación, valga la redundancia, que se pueden transmitir. Todos, como comentaban, traemos un NDA, un Non-Disclosure Agreement, donde no podemos hablar sobre los textos específicos. Tendríamos que, o podemos hablar en posición personal o no representando ni al cuarto de junto ni a todo el Consejo Coordinador Empresarial. Estados Unidos, una semana antes, menos de una semana antes, el presidente cancela su comité de manufactura, donde estaban los empresarios que iban a ir acompañándolo. Entonces, pues llega en esa, llamémosle, desventaja de no venir apoyado por los empresarios, porque este tratado, recordemos que es en beneficio de la empresa, del comercio, es el mercado más grande del mundo que se ha establecido a través de un tratado. Y él lo quiere ver como un contrato bilateral político, donde él establece las reglas del juego y afortunadamente no. Siempre aplaudió la democracia de Estados Unidos, ellos pueden poner a quien quieran de presidente y si lo votan por él llega. Hay discusión dentro del bloque de Estados Unidos, ¿no? Así es. Sin embargo, tienen, como se comentó ahorita, un Congreso que ellos tienen una política aspiracional donde no van a darle un voto de apoyo nada más como se hace lamentablemente en nuestro país al Ejecutivo. Ahí sí van a representar a su sociedad y el Congreso va a emitir lo que tiene que hacer. Ahora, nosotros vemos desde el punto de vista empresarios una doble negociación, porque desde el primer día que él llegó a la silla, pudo haber demandado hacer el scrap del Tratado de Libre Comercio y ya hubieran hasta pasado los 6 meses. Y hasta la fecha no lo ha presentado. Pareciera más una estrategia de negociación al estilo muy del señor Trump. Creemos que si esa política lo llevó a la presidencia, no tiene por qué cambiar de discurso. Él tiene que continuar con él, pero ver las alternativas con las que se van a contar o herramientas para poderlo modernizar. La terca realidad. Así es, la terca realidad. La última mesa yo creo que sí fue una mesa donde el equipo de México y el de Canadá demostraron una prudencia muy alta, una visión más allá de la política interna
como se ha comentado, de mantener los empleos, de fortalecer a la región y de mejorar e incrementar el volumen para reducir los déficits. No caer en juego, pues. No caer en el juego, así es. Pensamos que pudiera haber la posibilidad de que él se pare de la mesa, sí, pero que después regrese a la mesa. Así es. O lo regresen a la mesa. Exacto, sus y propios que actores. se lave las manos y diga, pues el Congreso me mandó, yo había dicho que no. Exacto. Ahora, en ese sentido, Joel, en México tenemos una larga tradición, una capacidad técnica acumulada en la negociación. Somos de los países que tienen más tratados de libre comercio en el mundo, ¿no? Y esa, digamos, esa capacidad, esa experiencia, creo que es una ventaja actualmente en este proceso de negociación, ¿no? Así es una expertise que tiene el gobierno de la República a través de sus especialistas en materia internacionalista. Ya se tienen firmados 12 tratados de libre comercio con distintas naciones, son 44 naciones las que están involucradas. Entonces ya hay una experiencia por parte de los negociadores del tratado donde han participado empresarios, académicos, el mismo gobierno, los funcionarios públicos, y donde se tiene ya una experiencia bastante desarrollada en materia de política de comercio exterior. Eso es una ventaja que tiene el gobierno mexicano, pero hay que estar también pendiente de lo que Estados Unidos y Canadá están haciendo por su parte. Estados Unidos está firmando actualmente o está negociando un tratado con la Unión Europea y Canadá está haciendo lo mismo, como lo hizo México en el año 2000. Pues Estados Unidos se mueven. Efectivamente está ya casi finalizando las rondas de negociación con la Unión Europea, un mercado de más de 1.000 millones de personas con un poder adquisitivo muy alto, al igual que Canadá, también ya está en las últimas rondas de negociación. Entonces ven, la negociación del Tratado de Libre Comercio lo ven como algo secundario porque saben muy bien que su mercado potencial puede ser la Unión Europea y también están haciendo negociaciones actualmente con China. Y por otro lado, digamos, tenemos instituciones internacionales garantes del libre comercio mucho más fuertes que las teníamos hace 20 años, ¿no? Así es. La OMC ha adquirido más capacidad y también tendríamos ciertos beneficios a los que podríamos acogernos en caso que el tratado dejara de existir, ¿no? No estamos tan débiles, pues. No, la Organización Mundial de Comercio tiene su papel fundamental, como lo comentó hace un momento Remy, si se sale del tratado Estados Unidos, no es que se va a cerrar de la noche a la mañana la frontera. Ni nos va a imponer sus aranceles y sus condiciones, ¿no? Va a ser la Organización Mundial quien lo va a decidir. Ahí está el acuerdo de la nación más favorecida, en este caso México, es la que tendría el acuerdo de la nación más favorecida que está dentro del Tratado de Libre Comercio América del Norte, y ahí es donde los impuestos van a ser preferenciales para México. Y es donde tenemos que dejar claro, o sea, no todo es pesimismo, hay oportunidades también que inclusive en este escenario extremo de que el tratado desapareciera, donde México podría también tener condiciones de negociación ventajosas. Así es, de hecho se dice de que van a salir empresas, pero van a salir empresas de Estados Unidos hacia México, que es la cuestión que hay que analizar, porque donde están apostándole actualmente en este tratado es en los bienes intermedios. Estados Unidos desde 1991 a diciembre de 2016, del año pasado, ha estado exportando entre el 70 y el 77% de los bienes intermedios que posteriormente se ensamblan, se arman aquí en México por parte de la industria de transformación o maquiladora, ¿no? Entonces, al momento de que se cierran las fronteras por la eliminación del tratado, pues muchas empresas que por el pago de impuestos que se hace en frontera de esos bienes intermedios que está vendiendo Estados Unidos hacia México, pues van a trasladar los procesos productivos, el reshoring o relocalización, pero de Estados Unidos, es decir, las industrias de bienes intermedios que están en Estados Unidos actualmente se van a venir a México. Entonces hay que estar preparados también para esas cuestiones de que cuando lleguen las empresas para la fabricación de bienes intermedios, no tanto lo que hacen en la fabricación de bienes finales, que eso ya lo estamos haciendo aquí en la economía mexicana, sino en la fabricación de bienes intermedios y lo que conlleva económicamente hablando, porque es un multiplicador de todas las empresas que tienen que estar alrededor de estas industrias de bienes intermedios que se podrían trasladar hacia México. Entonces, como estamos viendo, pues si bien la renegociación es compleja y tiene sus escenarios extremos, digamos, todo está perdido para el país. Tenemos capacidad y tenemos nuevas condiciones en el mercado internacional y nuestra posición geográfica sigue siendo importante, no se trastoca, digamos. Es parte de una negociación, es parte de este movimiento que decía bien Remy, que se está dando a nivel mundial y que tenemos que aprender a adaptarnos y a saber jugar con estas nuevas reglas del juego. Regresamos en un momento más, estamos hablando sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Muy bien, estamos de regreso. Gerardo, ¿cuáles son, desde el punto de vista de la industria, de los empresarios, los temas más controversiales en esta negociación, los que más preocupan? Definitivamente es las reglas de origen, que hoy por hoy pues no las puede cumplir ni siquiera la industria automotriz norteamericana. Digamos, Chrysler, Ford, General Motors, Tesla, no podrían cumplir con esas mismas reglas de origen. Ese es uno de los principales. Que se incrementen las autopartes de la zona, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Así es. Y no es tan sencillo, pues. Sí, no, vivimos una globalización, un vehículo no se puede hacer con un solo país, ¿no? Necesita la integración de al menos 4 o 5 países, en el mínimo de los casos, en el menor de los casos. Entonces, eso no es posible. Lo otro es de que en una modernización de un tratado, en lugar de ser paternalistas o proteccionistas, se debe tener una libertad para que las industrias puedan mejorar su competitividad. Y pues ese sería un mecanismo que reduce la competitividad de los 3 países. Lo otro es el déficit. El déficit, nosotros creemos, hay una materia que no se ha tocado mucho ni se hablan, pero por ahí está la cuestión de la energía, por los proyectos, por las inversiones, por la compra del gas natural que se va a incrementar, de los hidrocarburos, petrolíferos, etcétera, puede hacer un equilibrio, un balance que le permita mayor competitividad a nuestro país, porque hoy por hoy manufacturamos con la energía más cara que en Estados Unidos o que en Canadá, es mucho más cara en México. En cambio, si nosotros mejoramos a través de la adquisición del gas natural y la generación ahora con particulares con la reforma energética, vamos a ser más competitivos y lo que vamos a importar en hidrocarburos o gas natural, LP, etcétera, puede equilibrar en buena medida lo que es ese déficit. Ahí vemos una estrategia importante para que los números pues, se mejoren. Sin embargo, el déficit es un estilo de vida. Los norteamericanos han vivido endeudándose por toda su vida. Y además no es tan importante sobre el déficit global que tiene el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Así es, porque además se hacen más ricos 120 billones de dólares por año. Eso significa que aunque haya un déficit ahorita, entre comillas, que el real es 6,3 billones, no el que ellos tienen, por lo que se comentaba aquí de los bienes intermedios, pues no es tan crítico, siendo su principal o su main offender China, Japón y otros países, Corea. Ahí sí tienen un problema grave, porque ni siquiera tratado de libre comercio tienen. Exacto. Entonces, son déficit, reglas de origen y hay algunos otros aspectos. Se ha hablado, hay voces, pero son voces de sindicatos que estamos en una negociación de libre comercio donde es entre empresarios y gobierno. Los sueldos no están por mucho en eso, ¿no? Hay otros temas de mayor impacto que sí se están manejando. Exacto. Sin embargo, Remy, el tema salarial, de crear, digamos, un salario mínimo regional, políticamente es muy atractivo y socialmente es muy atractivo y cada vez se quiere empujar más para incluirlo en esta negociación, ¿no? Y con eso parar la migración de mexicanos hacia estos países, ¿no? Claro, pero es muy complejo para manejarlo desde el término económico, ¿no? Sí, porque evidentemente un aumento de salarios, bueno, la teoría te dice que un aumento de salario mínimo que no corresponde al mercado evidentemente puede generar más desempleo. Dos, si no lo generaría más inflación y ese es un costo que se trasladaría a la población. No es una respuesta tan sencilla desde el punto de vista teórico, pero en la parte práctica también vemos otras olas que atraviesan el mundo y esa es otra que tiene que ver con algo que no estamos viendo porque estamos enfocados en el Tratado de Libre Comercio, sino que es la reforma fiscal en Estados Unidos actualmente, esa sí se está discutiendo actualmente y que tiene Paul Ryan, que está líder de los republicanos en el Congreso, está empujando muy fuerte junto con los empresarios, donde tiene que ver con la reducción de impuestos, entre ellos políticas para atraer capitales de vuelta a los Estados Unidos. Y ese efecto también es uno de fuerte consideración, que movería el tablero ahí fiscal y que evidentemente también tendría que mover el tablero fiscal en México. Evidentemente los empresarios inmediatamente tendrían que estar pidiendo reducciones al ISR, reducciones a la reciprocidad. Estamos ligados y es un problema, yo les digo,
un problema 3.0 de la humanidad actualmente. O sea, tuvimos desde la especialización con Adam Smith y luego cómo salir adelante de una crisis con Keynes en el 29. Ahora estamos frente a una crisis más o menos similar, ahora sí con una situación de comercio internacional, pero que evidentemente necesita responder a esta situación de desequilibrios en los ingresos. ¿Cómo se le va a hacer? Ahí hay libros, Tom Piketty y otros que están hablando de otros esquemas que puedan trasladar esa riqueza de arriba hacia la población en general. Es un tema igualdad, ¿no? más complejo, porque es un problema todavía más complejo. Si tú le hablas a los empresarios, les dices, oye, auméntales el sueldo. Sí, pues, o sea, yo con mucho gusto, pero a mí me están pidiendo tantos costos del otro lado para tener el contrato. No es así de fácil resolverlo, pero está aquí el problema para enfrentarlo. Ya hemos tenido pláticas con los empresarios de Canadá y de Estados Unidos y les hemos dicho que tenemos que dignificar a los trabajadores, que les hemos propuesto a ellos que también les paguen el sábado y el domingo porque no se los pagan. Les hemos dicho que también tienen que dignificar a los trabajadores porque allá pagan por hora, ¿no? Entonces el sábado y el domingo que no van no les pagan. Que también los tienen que dignificar dándoles vivienda como lo hacemos nosotros a través del Infonavit, o que les tienen que dar la seguridad social como se las damos nosotros y que no se las dan allá. Hay elementos asociados que no aparecen. Así es. ¿No? O que si se reduce el mercado hay que indemnizarlos y pagarles 20 días por año más 90 días de indemnización que no se paga allá. Allá sacar hay bien casos, las cuentas, pues. Sí, sacar bien las cuentas porque allá hay casos de que hay empleados de más de 30 años trabajando en la misma empresa y le dicen, pues, hoy es jueves y el viernes le dicen, se te acabó el trabajo, mi amigo. Lo siento mucho, pero se te acabó. Y no tiene nada, ni seguridad social, ni una indemnización, ni absolutamente nada, salvo que él haya hecho ahorros. Exacto. Y normalmente la vida del norteamericano es deuda, deuda, y ya hasta que se retira, pues busca el ahorro, ¿no? Así es. Ahora, Joel, por otro lado, también el otro tema es el de las controversias. ¿Cómo se resuelven las controversias? Los norteamericanos, Trump en particular, quiere que se resuelva en juzgados de Estados Unidos, ¿no? Así es, ese es un tema muy controvertido, el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que es específico para controversias. Actualmente hay un panel de controversias donde participan los 3 países. Hay 2 iniciativas, uno que sea en los tribunales de Estados Unidos, porque ellos tienen la experiencia en materia jurídica y legal para poder resolver, dar una resolución de controversias, en definitiva, a través del arbitraje en materia de comercio exterior y aduanas. Pero la otra iniciativa es que cada país se encargue de sus propias resolución de controversias y que ellos resuelvan en definitiva si tienen algún problema de lo que le llaman el dumping, ¿no? Hablan ahorita de la cuestión salarial, lo que impugnan es el dumping salarial, pero está el dumping de materia comercial, ¿no? Ahí es donde vemos que si Estados Unidos, que con toda la experiencia legal que tiene, y la sabemos, pues si se encargan ellos de resolver o que cada país resuelva. En el caso de México, si nos avientan la bolita para resolver las problemáticas de resolución de controversias en materia de comercio exterior y aduanas, pues está algo complicado porque la actual administración federal ha sido reformista en los últimos 5 años, ha modificado todo el marco jurídico en materia anticorrupción, en materia de sistema penal acusatorio, etcétera, de leyes que se han reformado en los últimos 5 años y leyes muy fuertes que apenas se están digiriendo legalmente en nuestro país y que se está preparando, capacitando a las personas involucradas en la procuración de justicia. Entonces, que nos echen una papa caliente más para determinar lo que es la procuración de justicia en materia de comercio exterior y aduanas, pues es sumamente complicado. Entonces, ahí estamos entre que cada país lo decida o que lo decida Estados Unidos o seguimos con el panel. Entonces, es muy controvertido ese capítulo 19. Estamos viendo, pues, que hay temas específicos que merecen un análisis y una, digamos, una negociación muy superior al resto de los temas, como es el tema de las reglas de origen, el tema laboral y el tema de las controversias. Así que son los temas que se van a ir desarrollando en las próximas sesiones y que podrían, pues, complicar todavía más esta renegociación. Regresamos un momento más para seguir hablando sobre el Tratado de Libre Comercio. Muy bien, estamos de regreso. Estamos en el último bloque en este programa sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que no es un tema menor para Sonora. Sonora es un estado dependiente de forma importante de las consecuencias de esta renegociación, así que tenemos que estar muy atentos. Gerardo, ¿cuál es tu perspectiva? Tú que estás ahí, digamos, en el proceso,
¿Cómo crees que esto pueda terminar? Se piensa que terminará a mediados del próximo año las negociaciones formales, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo imaginas tú que terminará este proceso? Creemos que va a terminar en el Congreso de los 3 países y confiamos en que pudiéramos modernizarlo. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que se retiren de la mesa, se ha considerado, pero también que retirándose se regresen a la mesa, porque Canadá y México sí irían juntos. Y el mayor impacto económico pues se iría contra Estados Unidos. Y por el otro lado, Sonora tiene que prepararse. Hemos tenido algunas reuniones con el secretario de Economía, con la gobernadora, algunos empresarios, para poder establecer el plan B y definir las estrategias que nos den una mayor margen de competitividad y de consolidar lo que ya está y crecer. Entonces, hemos visto estrategias que con o sin TLC le permitan al estado de Sonora salir adelante. Al principio vamos a tener que mitigar impactos que sí los pudiera haber en el escenario de que se fuera el Tratado de Libre Comercio. En corto plazo sí habría impactos, pero a mediano plazo nos recuperamos y crecemos. Tenemos unas estrategias muy sólidas incluso que le contribuirían al TLC si lo continuamos, porque mejoraríamos mucho lo que serían reglas de origen, y por el otro lado incrementaríamos en algunos procesos, como el caso de la trefilación, extrusión de los minerales, que aquí no se hace nada de valor agregado, y tenemos ya clústeres de arneses, que es lo principalmente que tenemos en todo el estado. Pudiéramos ser muy competitivos o el más competitivo en precio, en tiempo, en calidad de todo el mundo. Entonces puede dar unas ventajas muy importantes, y la gobernadora ya está trabajando junto con su equipo en la parte de mejora regulatoria para que se haga muy sencillo, ágil, lo menos burocrático posible los procesos de creación de empresas y de continuidad de licencias y permisos. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, eres optimista, aún así con las posibilidades que a veces se ven como peligrosas, pues hay forma de cómo sacar adelante no solamente el país, sino al estado, ¿no? Sonora per se tiene la zona limítrofe más grande del mundo con el principal consumidor del mundo, y tiene su zona de litoral que nos permite el mercado natural con el Pacífico, que sería el acceso a Asia, y el commodity de los minerales o de los metales preciosos, donde podemos hacer aleaciones, darle valor agregado a todo lo que es cobre, oro, y tanto en electrónica como en energía podemos ser una región sumamente competitiva para darle una plataforma tanto a los estados de California, Arizona, Nuevo México y a toda la región del noroeste del país. ¿Cómo ves, Remy? ¿Cuáles son tus perspectivas de esta historia? Pues bueno, yo sería de dos partes, ¿no? O sea, el fin del mundo no es hasta que sea el fin del mundo. O sea, la realidad, estamos hablando de una situación de mucha coyuntura respecto a la voluntad que tiene Donald Trump por terminar el Tratado de Libre Comercio. Fuera de él, sí hay una discusión tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, casualmente más en el Demócrata, sobre el libre comercio justo. ¿Sí? La opinión pública está dividida, no es un tema cómodo para la opinión de Estados Unidos, a diferencia de lo que es en México, y ese es una vertiente que está ahí latente. Dos, como país yo creo que tenemos que ser mucho más estratégicos en nuestras políticas de desarrollo, en nuestra política industrial, qué vamos a decidir impulsar, dónde se van a poner los pesos o los pocos pesos presupuestarios para poder poner la mejor plataforma de competitividad, no solamente a nivel regional, sino a lo que se vaya a buscar. Y dos, tener cuidado de tener un país que siga con esa vocación de libertad, ¿sí? Con esa vocación de apertura, porque le hemos apostado a eso y creo que en eso debemos de tomar nuestra experiencia. La libertad nos hace un país que nos pueda ayudar en otros sectores, en derechos humanos, en procesos políticos, en educación. Y esta crisis, así como tú lo dices, del 94 para acá estamos transformados. Yo tengo unos alumnos que me cuesta mucho trabajo explicarles la inflación porque a partir del 94, estos son del 97, no conocen el concepto. Ese es el tipo de país en el cual estamos viviendo. Entonces esta coyuntura nos tiene que acercar a un nuevo modelo y modificar
las estrategias en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos que ser mucho más asertivos y no estar nuevamente esperando que pase la mala noticia para podernos ahora sí El mundo cambió, movernos. tenemos que cambiar nosotros. Claro, el tema de seguridad para mí es uno fundamental. O sea, tenemos toda la discusión del muro y pasamos durante muchos años sin hacer nada respecto a la frontera, ¿no? Cuando tuvimos tiempo y a lo mejor recursos para poder haber hecho una política mucho más amplia en ese sector. Si ese es el tema político que hay que salvar, ¿no? Entre otros. Joel, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema en la renegociación? Es un tema delicado. El Tratado de Libre Comercio está no agonizando. Se está tratando ahorita en terapia intensiva este tratado, lo están tratando de recuperar. Yo soy de la idea, y aquí lo digo abiertamente, de que el tratado va a continuar. No se puede cerrar completamente Estados Unidos, pero sí debemos estar pensando en otras alternativas, en ese plan B que dijo el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía Federal, diciendo, ojo, si no se da el tratado, hay que ir pensando en ese plan B, hacia dónde nos vamos a ir. La política de comercio exterior de México ha sido de apertura prácticamente total, con estas 44 naciones con las cuales se tiene firmado un tratado, y en donde pues ahí se han ido todas las baterías. Prueba de ello es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para términos del Producto Interno Bruto de México es el 15% y para Estados Unidos es el 3%. Entonces, para verla con las manos en la cintura, Estados Unidos se va y consigue ese 3% de otro país. Entonces, ante esa realidad muy cruda de los números, pues ¿cuál es la posición de México? Alternativas están las zonas económicas especiales, donde está la modernización en cuanto a infraestructura de los puertos para apostarle al Pacífico, como lo comentó el licenciado Vázquez hace un momento, modernizar las aduanas, las 49 aduanas, darle una mejor visión de agilizar, simplificar los trámites, también estar buscando firmas o modernizando otros tratados que muchas veces se les tenía olvidados, pero ya el futuro nos alcanzó, no modernizamos los puertos, las aduanas se modernizaron, algunas no todas. Entonces ahí es donde está el dilema, vamos a decir, del gobierno mexicano en materia de comercio exterior, hacia dónde nos vamos. Se nos dice, pues hay que exportar con China, con Japón, pero no tenemos los puertos disponibles con gran calado y con la infraestructura suficiente para recibir las embarcaciones chinas. Eso nos resta competitividad, y algo que es muy cierto aquí en el estado de Sonora, para seguir avanzando hay que alinear la ley de planeación del estado de Sonora con la ley de planeación federal. Hay que buscar también que nuestra ley de planeación esté vinculada con la megaregión, que no únicamente se quede en el territorio mexicano, sino también buscar planeación con Arizona, con Nuevo México, con California, para dejar las bases claras. Y otro aspecto también fundamental es modificar, junto con la ley de planeación, la ley de fomento económico, que está en la licuadora o está en el horno, todavía no sale, la de mejora regulatoria, que lo comentó muy bien el licenciado hace un momento, y la cuestión de protección civil, que también es una traba para muchos empresarios para poder desarrollar las empresas. Entonces ese sería el conjunto de reformas que se tendrían que hacer en el estado de Sonora, y también con una política de industrialización, como lo comentó Remy hace un momento, bien dirigida para poder incrementar la productividad y la competitividad del estado de Sonora. Entonces podemos concluir que la historia nos alcanzó, esto ya se venía a venir. Es una buena oportunidad también para nosotros actualizarnos y tener una visión más de mediano y largo plazo, no solamente en el Tratado de Libre Comercio o en el tema comercial, sino en muchos otros temas, el industrial, el laboral, el fiscal, etcétera. Hay que entender lo que son los procesos en los que nos vamos a ver constantemente involucrados, ¿no? Este mundo es más interdependiente y es más complejo a la vez. Pero hay también oportunidades y México tiene oportunidades. Entonces esperemos que una vez que termine esta renegociación, pues también nos permita una especie de relanzamiento de la estrategia como país, que eso es algo urgente, tener una idea clara hacia dónde vamos en los próximos años para saber dónde están nuestras apuestas y dónde tendríamos que invertir, mejorar, ser más competitivos. Muchas gracias, Remy, por acompañarnos. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación. Gracias, Marco, a la orden siempre. Gracias. Muchas gracias, Marco. Un saludo a la auditorio. Aquí los esperamos la próxima semana.